Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 6. Duelo y resiliencia. Pasó una semana entera, envolviendo a la casa Xiaolong en una sombría tranquilidad. Los días se desangraron unos a otros a medida que Taiyan se hundía más en su dolor, alejándose de sus hijos y del mundo que lo rodeaba. Había tomado una licencia abierta de Signal Academia, incapaz de reunir la energía para enseñar o incluso enfrentarse a sus colegas. Su presencia en la casa era poco más que una sombra, un recordatorio del hombre que había sido antes de la muerte de Summer. Ruby y Yan, todavía lidiando con su propia pérdida, pasaban la mayor parte del tiempo en su habitación compartida. Ruby ocasionalmente se aventuraba a sentarse con Crimson, buscando consuelo en el comportamiento tranquilo de su hermano. Yan, sin embargo, mantuvo las distancias, su personalidad alegre opacada por el peso de la tristeza. A lo largo de la semana, Crow mantuvo una presencia constante. Llegaba temprano en la mañana y se quedaba hasta que los niños dormían. Asumió el papel de cuidador, su brusco exterior se suavizó mientras cuidaba a los niños. Las mañanas a menudo lo encontraban en la cocina con Crimson, quien tomaba la iniciativa en la preparación de las comidas. A pesar de su juventud, Crimson exhibió una compostura desconcertante, llenando sin problemas el vacío dejado por Summer. Él había memorizado sus recetas, hasta el más mínimo detalle, asegurándose de que la comida tuviera una apariencia de comodidad. Incluso las galletas de Summer, una de las favoritas de las chicas, encontraron su lugar en la mesa. Tienes talento para esto. Podrías convertirte en un chef famoso algún día, comentó Crow una tarde mientras Crimson moldeaba cuidadosamente la masa para galletas. Los movimientos del chico eran precisos, su concentración inquebrantable. Crimson no levantó la vista, pero ofreció una leve sonrisa. Todo gracias a mamá. Ella siempre decía que la comida podía brindar consuelo cuando las palabras fallan. Crow lo estudió por un momento, una punzada de tristeza tironeando de su pecho. El niño era demasiado maduro para su edad, soportando una carga que ningún niño debería tener que cargar. Al anochecer, cuando el sol se oscurecía por debajo del horizonte, proyectando la casa en el suave resplandor del crepúsculo, Yang vino a buscar a Crow. Ella lo encontró sentado con Crimson en el porche, el hombre mayor sosteniendo un frasco de whisky, perdido en sus pensamientos. «Tío Crow». La voz de Yang rompió el silencio. Crow levantó la vista, su expresión se suavizó mientras le indicaba que se sentara a su lado. «¿Qué tienes en mente, chico?». Yang dudó un momento antes de sentarse. Ha pasado una semana. Papá todavía está. Ella hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sé que está sufriendo, pero es un adulto. Ruby y yo lo necesitamos. Se detuvo por un momento y miró a Crimson, que escuchaba con tanta calma como siempre. Crimson lo necesita. Pensé que tal vez podrías hablar con él. Crow suspiró profundamente, pasando una mano por su desordenado cabello. Tai no es la persona más fácil de contactar cuando está así, es la persona más emocional que conozco. Pero tienes razón, él tiene que salir de esto. Los niños necesitan a su papá, no solo a un fantasma enfurruñado por la casa. Entonces ayudarás. El tono de Yang tenía una nota de esperanza. Los labios de Crow se curvaron en una sonrisa pequeña y triste. Lo intentaré. Pero, chico, deberías saber algo sobre tu papá. Esta no es la primera vez que pierde a alguien que le importaba. Los ojos de Crimson se movieron hacia Crow sin cambiar de expresión, mientras Yang inclinaba la cabeza, la curiosidad chispeaba en sus ojos lilas. ¿A qué te refieres? La mirada de Crow se volvió hacia adentro, surgiendo recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Antes del verano, estaba Raven. Mi hermana. Ella era tu mamá, Yang. La revelación golpeó a Yang como un rayo, mientras Crimson entrecerraba los ojos.
Sabía que la madre biológica de Jan no era Summer, pero no tenía otros detalles sobre ella. No lo entiendo, dijo Jan cuidadosamente. Crow tomó un trago de su frasco, aunque el líquido hizo poco por aliviar el dolor en su pecho. Raven, ella se fue. Te abandoné a Tai y a ti cuando eras solo un bebé. Rompió a Tai, se sintió traicionado, su oportunidad de formar una familia se había ido, pero se recompuso por ti, Jan. Entonces Summer llegó el verano y decidí ser tu mamá. Ella era su segunda oportunidad de tener una familia normal. La voz de Crow se volvió más tranquila, teñida de culpa. Summer era una amiga cercana y ahora ella también se ha ido. Creo que está asustado. Miedo de fallarles hijos, miedo de perder lo que queda de su familia. Crimson absorbió las palabras de Crow, su expresión ilegible. Después de un momento, Jan preguntó, con la voz llena de dudas. ¿No soy la hermana de Ruby y Crimson? Mi verdadera mamá me dejó. Al verla así, Crow supo que había cometido un error. No debería habérselo dicho, pero antes de que pudiera responder, Crimson habló. Eres media hermana al nacer, pero vivías con nosotros y llamabas a nuestra madre mamá. Eso te convierte en mi hermana completa, como Ruby. Eso es todo lo que importa. Al escucharlo y ver su sonrisa, Jan se sintió tranquilizado. Ella sonrió de nuevo, luego se volvió hacia Crow y preguntó, ¿dónde está mi primera mamá? No lo sé, respondió Crow honestamente. ¿Por qué me dejó? Preguntó Jan. Ella suspiró. Crow. Lo descubrirás cuando seas mayor. Jan no parecía convencida. En todo caso, parecía más dudosa que antes. Jan. ¿A dónde fuiste? La voz de Ruby vino del interior de la casa. Al escuchar a su hermana pequeña llamarla, Jan le dio a su tío una última mirada y luego entró. Ya voy, Rubes. Al verla irse, Crimson se volvió hacia Crow y le dijo, tío, hablaste demasiado. Crow bajó la cabeza, sin querer encontrarse con los ojos de Crimson. Lo siento. No te emborraches mientras estés aquí. Papá ya es un puñado, suspiró Carmesí cansado. Crow se sintió avergonzado. Había venido a ayudar y cuidar a los niños, pero en este momento sentía que estaba haciendo más daño que bien, y no era su apariencia lo que estaba haciendo. Crimson esperó unos momentos antes de hablar de nuevo. Trata de convencer a papá de que se vaya de casa. Ve a un café o trabaja en la escuela. Cualquier cosa servirá mientras no esté enfurruñado en su habitación. Comentario. Crow asintió en silencio. Más tarde esa noche, la casa estaba inquietantemente silenciosa cuando Crow se acercó a la habitación de Tai. La puerta estaba entreabierta, revelando a Tai sentado en el borde de su cama, con los hombros caídos y las manos juntas con fuerza. No levantó la vista cuando Crow entró. Tai, comenzó Crow, con un tono firme pero gentil. Tenemos que hablar. Tai no respondió, su mirada fija en el suelo. Crow suspiró antes de acercarse. Has estado así durante una semana, y lo entiendo. Perder el verano es como perder una parte de ti mismo. Pero no eres el único que está sufriendo. Tus hijos te necesitan, Tai. Ruby y Jan necesitan a su papá, y Crimson se suspiró de nuevo, recordando al niño. Él ha estado manteniendo todo unido mientras tú te has estado desmoronando. Los hombros de Tai se tensaron y sus manos se cerraron en puños. Le fallé, Crow. Fallé el verano. Debería haber show. Se le quebró la voz y enterró la cara entre las manos. No le fallaste, dijo Crow en voz baja, dando otro paso adelante. Su voz era tranquila, firme. Summer tomó la decisión de ir a esa misión. Ella conocía los riesgos, y aún así fue porque quería hacer algo bueno en el mundo. No podrías haberla detenido. Tai levantó la vista, con los ojos llenos de angustia. No lo entiendes. La conozco desde hace años, desde que estábamos en Beacon. Sin embargo, no noté su extraño comportamiento o inquietud. Mientras tanto, Crimson vio a través de ella. Y Toki le quité mi dolor, ira e inseguridad por eso. Fracasé como padre. La mirada de Crow se suavizó cuando dijo, los niños pueden ser más perceptivos que los adultos. Annie Crimson no te lo reprocha. Su hijo está preocupado, no, todos sus hijos están preocupados. Los ojos de Tai temblaron con más culpa, y no pudo evitar bajar la cabeza de nuevo. Crow le puso una mano en el hombro y continuó. No estás solo en esto, Tai.
Somos familia, y lo superaremos juntos. Pero tienes que encontrarnos a mitad de camino. Aún puedes ser un buen padre. Durante un largo momento, Tai no dijo nada, su expresión entró en conflicto. Luego, lentamente, asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla. Lo intentaré, susurró. Fue un comienzo, un frágil paso adelante, pero un paso al fin y al cabo. Crow suspiró de nuevo cuando salió de la casa. Había estado suspirando mucho últimamente. Caminó hacia adelante, preguntándose si había una manera de mejorar las cosas. Estaba esperando el tiempo para curar las heridas todo lo que podía hacer. Tío Crow, la voz de Crimson vino por detrás, apartándolo de sus pensamientos. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? Sales todas las noches solo para venir temprano en la mañana. Tenemos una habitación extra para que la uses, habló Crimson con seriedad. Gracias, chico, pero preferiría no hacerlo, respondió Crow con una sonrisa. Crimson, poco convencido, preguntó. ¿Por qué? Preferencia personal, respondió Crow, manteniendo la misma sonrisa. Crimson frunció el ceño y luego preguntó nuevamente. ¿Hay algo que te impida dormir? ¿Algo te preocupa? La sonrisa de Crow vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Nada de eso. Vete a dormir, chico. Pero ese momento no escapó a Crimson. Él preguntó, ¿es la misma razón por la que tratas de mantenerte alejado de nosotros? Al escucharlo, Crow se quedó inmóvil en su lugar, mirando a Crimson. Este entrecerró los ojos y volvió a hablar. Me di cuenta de que sigues moviéndote hacia lo más alejado de nosotros siempre que puedes. Pensé que era un hábito extraño, pero ahora no parece ser el caso. Crow abrió y cerró la boca repetidamente, las palabras lo sorprendieron. Finalmente, soltó una risita derrotada. Tu percepción es anormal. Hay una razón para eso. Te lo diré cuando seas mayor. La mirada de Crimson se convirtió en una sonrisa. Estaré esperando. Buenas noches, tío Crow. Capítulo 7. Segunda forma. Pasaron 2 semanas más y una apariencia de normalidad comenzó a regresar a la casa Xiaolong. Tai-Yan finalmente comenzó a salir de casa nuevamente, pasando tiempo en Signal Academy e incluso conociendo a viejos amigos. Aunque su dolor aún persistía, sus esfuerzos por relacionarse con el mundo le dieron a sus hijos una sensación de estabilidad que tanto necesitaban. Las mañanas eran menos sombrías y las noches ocasionalmente transmitían débiles ecos de risa. Yan, sin embargo, seguía preocupado. La revelación de su tío sobre su madre, Raven, había sembrado una semilla de curiosidad y confusión en su corazón. Comenzó a preguntar a todos los que conocía sobre su madre, aunque sus preguntas a menudo recibían miradas incómodas o respuestas evasivas. Tai-Yan evitó el tema por completo, y Crow, a pesar de su honestidad anterior, desvió sus preguntas con duras verdades a medias. Una tarde, mientras la luz dorada del sol poniente entraba por las ventanas, los niños jugaban al escondite para pasar el tiempo. Las risitas de Ruby resonaron por los pasillos mientras buscaba a sus hermanos. Crimson, siempre tranquilo y sereno, se había escondido en el ático. Yan, por otro lado, decidió refugiarse en el estudio de su padre, un lugar al que generalmente se les desanimaba ingresar. La habitación olía débilmente a papel viejo y esmalte para madera. Los ojos curiosos de Yan escanearon los estantes llenos de libros y baratijas antes de sentarse en el escritorio. Su mirada aterrizó en un cajón ligeramente entreabierto. La tentación tiró de ella, y ella la abrió, revelando una variedad de papeles y fotografías. Entre ellos, destacaron 2 artículos, una fotografía y un mapa. La primera foto mostraba a su padre y a una mujer con cabello negro azabache y penetrantes ojos rojos. Aunque la expresión de la mujer era estoica, su parecido con Yan era innegable. Mamá, susurró Yan, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El segundo elemento era un mapa pequeño y envejecido. Un círculo con la etiqueta inicio marcaba una ubicación y se resaltaba un camino que conducía al norte. En el margen, la palabra cuervo estaba garabateada con la letra de Tai-Yan. La mente de Yan se aceleró. Papá me ha estado ocultando esto, pensó. Para ella, parecía una pista, un rastro que podía llevarla hasta su madre.
A la mañana siguiente, después de que Tae-Yan se fuera a la Academia Signal, Yang les mostró su descubrimiento a Ruby y Crimson en su habitación. Colocó la fotografía y el mapa en la cama, con la expresión rebosante de determinación. Creo que esto puede llevarnos a mamá, dijo Yang, señalando el mapa. Quiero seguirlo. Ruby inclinó la cabeza, mirando el mapa con los ojos muy abiertos. Mamá. ¿Te refieres al verano? Pero eso no se parece a ella. Yang vaciló antes de responder. Esta es mi verdadera mamá. El tío Crow me habló de ella. Su nombre es Raven, y todavía está por ahí en alguna parte. Ruby frunció el ceño confundida, pero asintió. Crimson, sin embargo, estudió el mapa y la foto con expresión grave. Yang, deberíamos esperar a papá, dijo con firmeza. El bosque es peligroso. Podría haber Grimm ahí fuera. Pero papá nunca nos va a decir nada, protestó Yang. Si lo esperamos, nunca la encontraremos. Ni siquiera sabemos qué hay ahí fuera, respondió Crimson. Mira, lo entiendo. Quieres respuestas. Pero este no es el camino. Tenemos que ser inteligentes al respecto. Yang lo miró fijamente durante un largo momento antes de suspirar y asentir. Bien. Esperaré. Crimson le dio una sonrisa tranquilizadora, sus ojos parpadeaban de alivio. Más tarde esa tarde, mientras Ruby y Yang jugaban en la sala de estar, Crimson se retiró al estudio. Su enfoque estaba consumido por el desafío de descifrar el lenguaje escrito de este mundo, un esfuerzo meticuloso y exigente. El escritorio estaba abarrotado de libros y notas que había reunido minuciosamente durante las últimas semanas, cada una de las cuales ofrecía fragmentos de comprensión. Inmerso en sus estudios, el tiempo pasó desapercibido. El sol poniente proyectaba largas sombras por la habitación, pintando las paredes con un tono dorado. Gradualmente, la casa se volvió más silenciosa, pero Crimson permaneció absorto, pasando página tras página. No fue hasta que la luz exterior se atenuó por completo que finalmente levantó la vista, estirando sus rígidas extremidades con un gemido. Decidiendo ver a sus hermanas, salió del estudio. Un silencio inquietante lo saludó. «Ruby». «Yang», llamó, su voz resonando por el pasillo vacío. Sin respuesta. Una sensación de inquietud se apoderó de él mientras registraba la casa, y cada habitación aparecía vacía. Su pecho se tensó con cada llamada sin respuesta. Cuando llegó a la puerta principal, sus ojos captaron algo en el suelo. Huellas. Vías de carretas, que conducen al bosque. El frío temor se filtró en sus venas cuando se dio cuenta. «No», murmuró en voz baja, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos. Corrió a la cocina, agarrando el pergamino del mostrador. Desesperadamente, trató de contactar a Tae-Yan, pero la línea no recibió respuesta. Cada intento fallido solo aumentaba su creciente pánico. «Estúpido», siseó Crimson, maldiciéndose a sí mismo. Debería haber sabido que ella no esperaría. En un instante, arrebató el cuchillo más grande de la cocina. La hoja brillaba a la tenue luz, un arma tosca pero necesaria. Sin perder un segundo más, salió corriendo por la puerta, golpeando el suelo con los pies mientras seguía las huellas hacia el bosque. Los árboles asomaban por delante, oscuros y premonitorios. El aliento de Crimson llegó en ráfagas agudas, la adrenalina lo impulsó hacia adelante. Las huellas de los vagones permanecieron visibles, guiándolo más profundamente hacia los densos bosques. Un torbellino de miedos recorrió su mente. ¿Estaban las chicas solas? ¿Se habían encontrado con Grimm? El pensamiento envió una nueva ola de urgencia a través de él. Su agarre del cuchillo se tensó. Siempre se había enorgullecido de ser el tranquilo y racional, pero ahora, el miedo y la ira se agitaban dentro de él, convirtiéndose en acción. Se maldijo a sí mismo por no actuar antes, por bajar la guardia. Después de 30 agotadores minutos de carrera, Crimson finalmente vio el vagón. Una pequeña figura, Yang la arrastraba, su forma iluminada por la tenue luz de la luna. El alivio parpadeó en su pecho por un breve momento antes de que sus ojos se abrieran de horror. Delante de Yang, 3 pares de ojos rojos brillantes atravesaron la oscuridad. «Beowulfes». Yang se congeló en su lugar cuando los Grimm se acercaron, sus movimientos lentos y deliberados, saboreando su ventaja.
Ruby yacía dormida en el vagón, y Jan estaba demasiado paralizada por el miedo como para gritar. La escena era el sueño de un depredador. Presas servidas en bandeja de plata. El cuerpo de Crimson se llenó de adrenalina, cada fibra de su ser gritaba para protegerlos. Se esforzó más, su ritmo implacable mientras cerraba la distancia. Justo cuando los Beowulfes se abalanzaron hacia Jan, él estaba solo 3 metros detrás del vagón. Su agarre se apretó contra el cuchillo, el mango de madera se agrietó por la fuerza. Respirando hondo, se estabilizó, el mundo a su alrededor se desvaneció en un enfoque singular. Su voz era baja pero firme mientras susurraba las palabras de su técnica. Respiración lunar, segunda forma. Observación lunar de flores perladas. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Crimson se adelantó, moviéndose a una velocidad que rivalizaba con la de los cazadores más rápidos. Su espada tallaba en el aire en 3 arcos en forma de media luna, precisos y mortales. Los Beowulfes no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus cabezas fueron cortadas en un instante, sus cuerpos se disolvieron en humo a medida que colapsaban. Crimson aterrizó frente a Jan, con el pecho agitado y los ojos ardientes. El bosque se quedó en silencio una vez más, salvo por el sonido de su respiración fatigada. Minutos antes, Crow llegó frente a la casa Xiaolong, frunciendo ligeramente el ceño. Tai había llamado antes y le había pedido que revisara a los niños, ya que estaría fuera en una excursión de entrenamiento hasta altas horas de la noche. Crow entendió que la tensión de Tai era criar a 3 hijos sola, mientras que equilibrar el trabajo no era poca cosa. Al menos su hijo es agudo, pensó Crow con una leve risita. Debe tomarse después del verano. Entró en la casa, con su comportamiento casual intacto. Niños, no deberían dejar la puerta principal abierta. ¿Qué pasa si entra un Grimm? Crow gritó, su voz mezclada con diversión. Pero el silencio que lo saludó borró la sonrisa de su rostro. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Esto no es gracioso, murmuró, inquieto picando en los bordes de su mente. Moviéndose rápidamente, comenzó a buscar habitación tras habitación, llamando a los niños. Su preocupación se profundizaba con cada espacio vacío que encontraba. Sacando su pergamino, trató de contactar a Tai. Sin respuesta. Maldita sea. Crow maldijo, su voz aguda de frustración cuando salió. Escaneó el área, buscando cualquier señal de los niños. Sus ojos agudos captaron las tenues huellas de un vagón que conducía al bosque. Su mandíbula se tensó. Será mejor que no se hayan topado con ningún Grimm, murmuró sombríamente antes de transformarse en su forma aviar. Como un cuervo, se elevó por encima del bosque, con su aguda visión atrapada en el sendero de abajo. Pasaron los minutos mientras volaba, el temor crecía con cada latido de sus alas. Luego, a lo lejos, los vio. Crimson corría a una velocidad que ningún niño común debería poder alcanzar, sus movimientos anormalmente rápidos. Más adelante, una pequeña figura, Jan, estaba parada cerca de un vagón rojo. Y frente a ella, 3 pares de ojos rojos brillantes emergieron de la oscuridad. Beowulfes. El corazón de Crow se hundió. Batiendo sus alas furiosamente, se adelantó, desesperado por alcanzarlas a tiempo. Pero entonces, sus agudos ojos captaron algo que lo hizo vacilar. Crimson, ahora a pocos metros de distancia de los Grimm, se movía con una velocidad y precisión que desafiaban toda creencia. El destello de una espada brilló a la luz de la luna cuando el niño corrió hacia adelante. En un instante, 3 cortes en forma de media luna atravesaron el aire. Los Beowulfes cayeron al suelo, sus cabezas cortadas limpiamente. Crimson permaneció inmóvil durante un instante, su espada aún levantada, ilesa. Crow no disminuyó la velocidad, su pecho se tensó de asombro y miedo. Aterrizó cerca de ellos a toda prisa, transformándose de nuevo en su forma humana cuando sus botas tocaron el suelo. «Niños, ¿están bien?» Su voz traicionó el pánico que sintió. Jan se volvió hacia él, con el rostro pálido salpicado de lágrimas. Sus labios temblaron mientras susurraba. «Tío». Antes de que Crow pudiera responder, una tos fuerte rompió el tenso silencio. Crimson cayó de rodillas, agarrándose el pecho con un brazo, su espalda todavía girada hacia Jan. El sonido de su respiración fatigosa llenó el aire, cada tos se hacía más áspera. Carmesí.
gritó Crow, corriendo hacia el chico. Cuando Crow se acercó, se quedó paralizado de horror. Crimson tosía sangre, sus respiraciones eran superficiales y desiguales. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con lágrimas carmesíes corriendo por sus mejillas. La sangre goteaba de sus fosas nasales, y su mano, todavía agarrando el cuchillo, sangraba profusamente. Crow se arrodilló a su lado, con las manos temblando mientras trataba de evaluar el estado del niño. Los ojos inyectados en sangre de Crimson se encontraron brevemente con los de Crow, llenos de dolor y agotamiento. Ninguna palabra escapó de sus labios. No tenía la fuerza. Un momento después, sus ojos se cerraron aleteando y su cuerpo colapsó hacia adelante. Carmesí. Quédate conmigo. Crimson. La voz de Crow se quebró de desesperación, cuando agarró al niño en sus brazos, su propio corazón latiendo de miedo. Capítulo 8. Recordatorio. La casa estaba envuelta en una incómoda quietud, rota solo por el canto rítmico de los grillos afuera. Era tarde en la noche, y el tenue resplandor de una lámpara de noche proyectaba suaves sombras por la habitación. Crimson yacía inmóvil en su cama, con el rostro pálido y la respiración constante pero superficial. Vendajes envolvieron su mano derecha y antebrazo, mientras que su pierna izquierda estaba apoyada con una férula. Sus hermanos, Ruby y Jan, se sentaron a su lado, con sus pequeños rostros grabados de preocupación. Jan agarró la mano de Ruby con fuerza, su bravuconería anterior desapareció. Los grandes ojos plateados de Ruby brillaban con lágrimas, pero ella no lloraba, temerosa de que el sonido pudiera molestar a su hermano. Jan acarició un mechón de cabello carmesí hacia atrás de su frente, susurrando: «Estarás bien, tienes que estar bien». Fuera de la habitación, los adultos se reunieron. El médico, un hombre mayor con el pelo canoso y expresión cansada, se paró junto a la puerta. Tai y Jan y Crow escucharon atentamente, ambos visiblemente conmocionados. «He hecho lo que he podido», comenzó el médico, con voz baja y tranquila. «Le quité las astillas de madera de la mano y desinfecté las heridas. Afortunadamente, no llegaron lo suficientemente profundo como para causar daño permanente, pero tardarán en sanar. Los huesos rotos», sin embargo, hizo una pausa y luego continuó. «Su mano derecha tiene múltiples fracturas en los dedos. Es como si agarrara algo mucho más allá de sus fuerzas y no se detuviera incluso cuando el hueso se fracturó». Se levantó de nuevo, pensando en el pie izquierdo del niño. «¿Y su pie?» Tanto los músculos como los huesos se lesionaron. Estas lesiones son consistentes con una presión extrema, mucho más allá de lo que cualquiera podría experimentar o soportar normalmente». Tai y Jan se frotó la nuca, con la cara llena de agotamiento. «¿Pero por qué? ¿Cómo podría alguien romperse los huesos mientras agarra algo?». El médico suspiró, pensando de nuevo antes de responder. «El cuerpo humano tiene límites. Por ejemplo, el dolor, se supone que es uno de ellos, una señal que nos impide causarnos un daño irreparable. Pero este chico, es como si no reconociera esos límites. O su tolerancia al dolor es anormalmente alta o no la siente en absoluto». Crow se movió incómodamente, recuerdos de la escena anterior brillando en su mente. Había visto los ojos inyectados en sangre de Crimson, su cuerpo tembloroso y la pura desesperación en su expresión antes de colapsar. «No se inmutó, ni una sola vez», murmuró Crow, más para sí mismo que para nadie. «Incluso cuando su mano sangraba y su cuerpo parecía listo para ceder, él solo me echó un vistazo, ni siquiera un gemido». El doctor asintió sombríamente. «Tal resiliencia es tanto una maldición como un regalo. El dolor existe por una razón, e ignorarlo lo es». Se alejó, mirando a Crow y Jan con sus preocupaciones tácitas. «No habría sobrevivido, si no fuera por su aura. Supongo que uno de ustedes lo desbloqueó por él», agregó el médico. Crow asintió vacilante. «Yo lo hice». Era lo único en lo que podía pensar. «Bueno, eso lo salvó», dijo el médico. «Sin su aura protegiendo sus órganos internos y mitigando lo peor del daño, habría muerto allí mismo». El peso de las palabras del médico flotaba pesadamente en el aire. Tai y Jan parecía cansado, la culpa parpadeaba en sus ojos. Crow se frotó las sienes, quebrándose la compostura habitual. El médico empacó sus suministros, su expresión se endureció mientras hablaba. «Sé que no es fácil criar hijos en un mundo como este.
Pero tengo que recordarte, asegúrate de que no vaguen solos por el bosque. Ahora está vivo, pero la suerte no siempre estará de su lado. Con eso, el médico se disculpó, dejando a Tai y Crow solos en el pasillo. De vuelta en la habitación, Yang y Ruby permanecieron al lado de Crimson. Ruby se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Yang permaneció despierta, con la mirada fija en el rostro de su hermano. Tai entró en la habitación en silencio, sentada al otro lado de la cama. Pasó una mano por el cabello de Ruby, su expresión se suavizó a pesar de su agotamiento. Yang lo miró. «Papá Crimson va a estar bien». Tai vaciló antes de asentir. El médico dijo que se recuperará, pero llevará tiempo. Yang se mordió el labio, su culpa era evidente. «Es mi culpa». Si no lo hubiera hecho, Tai la interrumpió suavemente, colocando una mano sobre su hombro. «Yang, lo que sucedió allá afuera no fue culpa tuya. Crimson tomó su propia decisión, al igual que tú. Lo importante ahora es que todos aprendan de esto. No más escapes al bosque. Prométemelo». Yang asintió lentamente. «Lo prometo». Crow apareció en la entrada, apoyado contra el marco con una expresión pensativa. «Es el chico más duro que he visto en mi vida», dijo, con la voz más clara que antes, aunque la tensión subyacente permaneció. Tai logró esbozar una leve sonrisa. «Sí. Demasiado duro para su propio bien». Los tres se quedaron sentados en silencio por un momento, mientras el peso de los acontecimientos del día se asentaba. Ruby se agitó ligeramente, murmurando algo ininteligible mientras dormía. La respiración de Crimson se mantuvo estable, su rostro tranquilo a pesar de los vendajes y férulas. Por ahora, él estaba a salvo, y la familia se consolaría con eso. Crimson se encontraba en medio de un grotesco campo de batalla, el suelo debajo de él empapado en sangre y huesos destrozados. El aire estaba espeso con el sabor metálico del hierro, y el silencio solo se rompía con el crujido ocasional de fragmentos rotos bajo sus pies. Sobre él, el cielo se extendía en un vacío negro opresivo, desprovisto de estrellas, salvo por una sola luna. Su pálida luz bañaba al mundo en un resplandor inquietante, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre la carnicería. Sin embargo, Crimson no se centró en la carnicería ni en el resplandor sobrenatural de la luna. Su atención estaba fija en la figura que tenía ante él. Un demonio que exuda un aura de profundo poder, su sola presencia sofocante. Kokusibo se mantuvo erguido y majestuoso ante él, con su largo y puntiagudo cabello negro con puntas rojas que fluían en una brisa imperceptible. Sus 6 ojos brillaban siniestramente. El par superior reemplazaba sus cejas, el par del medio grabado con kanji declarando su rango, y el par inferior brillaba con un enfoque depredador. El intrincado patrón agrietado de sus iris parecía vivo, un contraste siniestro con su rostro pálido y digno. Su atuendo, un kimono con estampado hexagonal morado y negro sobre pantalones a cama negros de estilo Umanori, solo realzaba su majestuosa presencia. A su lado colgaba su katana, una abominación de carne y ojos que latía débilmente, como si respirara. La vaina, también, parecía viva, con venas que corrían a lo largo en una burla de la humanidad. La mirada de Kokusibo atravesó a Crimson, el peso de ella sujetando a Crimson en su lugar. Cuando finalmente habló, su voz era profunda y resonante, resonando con una fría autoridad. «¿Te gusta jugar a ser humano?», preguntó Kokusibo, su tono ni burlón ni amable, sino lleno de un antiguo cansancio. «Dime, ¿te satisface su frágil existencia?». Crimson no respondió, apretando la mandíbula. Su puño se apretó ligeramente, pero se estabilizó, negándose a romper el contacto visual. Kokusibo dio un paso lento hacia adelante, la carnosa katana en su cintura emitía un leve zumbido gutural. «Te aferras a la humanidad, a la debilidad. Pero no es quien eres. No es lo que eres». El demonio inclinó ligeramente la cabeza, como si estudiara una lucha inútil contra un destino inevitable. «Lo fuiste una vez más. ¿Recuerdas el poder que corría por tus venas? La fuerza bruta, sin la carga de la fragilidad mortal». Sus 6 ojos se entrecerraron al unísono, un destello depredador brillando en sus profundidades. «No fuiste hecho para arrastrarte entre ellos. Fuiste hecho para estar por encima de ellos. Para devorarlos».
El aliento de Crimson llegó en intervalos lentos y medidos, aunque su mente rugía con emociones conflictivas. La expresión de Kokusibo se oscureció, su voz se redujo a un gruñido. Paren esta farsa, este acto humano. No te conviene. Llevas las cadenas como si fueran tu salvación, pero son tu jaula. Deshágase de ellos. El demonio desenvainó su grotesca katana con un movimiento fluido, la hoja brillando a la luz de la luna, sus ojos incrustados girando inquietantemente para fijarse en carmesí. Kokusibo apuntó la hoja hacia él, su forma carnosa palpitaba de anticipación. Haz crecer tus colmillos de nuevo, ordenó. Abraza lo que estás destinado a ser. O te arrancaré esta fachada yo mismo. El corazón de Crimson le retumbó en el pecho, su mente se aceleró mientras los recuerdos parpadeaban en los bordes de su conciencia, fragmentos de algo distante y tácito. Sintió el peso de las palabras de Kokusibo, la tentación del poder que prometían, el amargo recordatorio de una naturaleza que había enterrado profundamente en su interior. Pero Crimson no se movió. Sus ojos se centraron en Kokusibo, respiró hondo y se calmó antes de sonreír. Así como perseguí el poder en el pasado, quiero perseguir lo que abandoné una vez. Crimson habló con calma como si dejara que el demonio comprendiera sus palabras en esta vida. Estoy manteniendo mi humanidad. Los labios de Kokusibo se curvaron en una sonrisa débil y sabia. Ah. Así que aún te resistes. Sus 6 ojos brillaban con cruel diversión. Bien. Veamos si tu determinación es más fuerte que la verdad de la que no puedes escapar. El demonio envainó su espada y cerró los ojos mientras la oscuridad lo envolvía todo. Capítulo 9. Semblanza. El sol de la mañana se coló por la ventana mientras Crimson despertaba de su sueño. Su cuerpo se sentía pesado pero descansado, el dolor de sus heridas se atenuó hasta convertirse en un latido manejable. Abriendo los ojos, encontró a Ruby y Yang encaramados a su lado en la cama. Los ojos brillantes de Ruby se iluminaron cuando lo vio moverse, mientras Yang miraba hacia abajo, sus manos juntas con fuerza. «Carmesí», exclamó Ruby, inclinándose más cerca. «¿Estás despierto?» Yang levantó la vista, sus ojos violetas se encontraron con los suyos. «Carmesí, yo Vegan», ella comenzó, su voz vacilante. Apartó la mirada brevemente antes de continuar. «Lo siento. No debería haber huido así. Te prometo que no volveré a hacer algo así a tus espaldas». Crimson le dio una leve sonrisa, su voz ronca pero cálida. «Está bien, Yang. Solo no corras solo la próxima vez». Su padre entró en la habitación momentos después, su comportamiento severo habitual suavizado por el alivio. Tai-Yan se sentó en el borde de la cama, con la mano apoyada en el hombro de Crimson. «Me alegro de que estés bien, hijo», dijo Tai, con la voz firme pero teñida de emoción. «Hiciste algo increíble allá atrás. Estoy orgulloso de ti». Crimson asintió, sintiendo una mezcla de calidez e inquietud. No estaba seguro de si orgulloso sería la palabra que usaría para describir sus sentimientos por lo sucedido, pero las palabras de su padre aún lo consolaban. Los siguientes 3 días pasaron en un borrón de descanso y momentos de tranquilidad. Yang y Ruby rara vez se apartaban de su lado, cada uno hacía lo posible por hacerle compañía y distraerlo con historias o pequeños juegos. Tai y Crow vigilaban, su presencia era constante y tranquilizadora, aunque Crimson no pudo evitar notar las conversaciones tranquilas que a veces tenían en el pasillo, sus tonos bajos y preocupados. A la 4ª mañana, Crimson se despertó más temprano de lo habitual. La luz del sol que se filtraba por la ventana se sentía más brillante, más nítida. Se estiró y se sentó, su cuerpo sintiéndose extrañamente diferente. Más fuerte. Más ligero. Había una extraña energía corriendo a través de él, sutil pero innegable. Mientras balanceaba las piernas sobre el costado de la cama, fragmentos de su sueño brillaron en su mente. El campo de batalla. La luna. El demonio de los 6 ojos. Sacudió la cabeza, descartando los pensamientos como restos de una pesadilla. «No es nada», murmuró para sí mismo, poniéndose de pie. En la cocina, el aroma del tocino chisporroteante y el café recién hecho lo saludaron. Tai estaba en la estufa, volteando panqueques, mientras Crow se apoyaba contra el mostrador con una taza en la mano.
Buenos días, campeón, saludó Crow, levantando ligeramente la taza. Tai se volvió, su expresión suavizándose. Te levantas temprano. ¿No deberías estar descansando? Me siento bien, respondió Crimson, caminando hacia ellos. ¿Puedo ayudar con el desayuno? Tai y Crow intercambiaron una mirada. ¿Estás seguro?, preguntó Tai. Si no estás a la altura, estoy bien, insistió Crimson. Con un pequeño gesto de asentimiento, Tai cedió. Muy bien. Puedes picar los tomates. Solo ten cuidado. Crimson caminó hacia el mostrador, cogiendo un cuchillo y un tomate maduro. Mientras colocaba la hoja, algo llamó su atención en su reflejo. Por un momento, no vio su propia cara. En cambio, 6 ojos, ardiendo con intensidad malévola, le devolvieron la mirada desde la superficie pulida. Su aliento se detuvo, y el cuchillo se le escapó de las manos, golpeando el mostrador. Sin decir una palabra, Crimson se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina, cubriéndose la cara con la mano. Carmesí. Tai lo llamó, preocupado por atar su voz. Crow dejó su taza, su expresión se volvió seria. ¿Qué demonios acaba de pasar? Crimson cerró la puerta del baño detrás de él, con el pecho agitado. Se inclinó sobre el fregadero, agarrando sus bordes mientras se obligaba a mirarse en el espejo. Al principio, su reflejo era normal. Pero mientras miraba, el rostro de Kokusibo comenzó a formarse, los 6 ojos mirándolo fijamente con una intensidad depredadora. El aliento de Crimson se aceleró y se echó agua fría en la cara, le temblaban las manos. Cuando volvió a mirar, el demonio se había ido. Pero quedaba algo más. En su rostro, débil pero inconfundible, había una marca, un diseño irregular parecido a una llama grabado en su piel. Crimson lo miró fijamente, su mente acelerada. Desde afuera de la puerta del baño, las voces de Tai y Crow se filtraron. «Crimson, ¿estás bien?», llamó Tai, con el tono firme pero preocupado. «Abre la puerta, chico», agregó Crow, su habitual brusquedad se suavizó. Crimson respiró hondo, obligándose a calmarse. Mientras exhalaba, la marca se desvaneció, desapareciendo por completo. Se tocó la cara, rozando con los dedos la piel lisa y sin marcas. Después de un momento, abrió la puerta y salió. Tai y Crow inmediatamente se acercaron a él, su preocupación era evidente. ¿Estás bien?, preguntó Tai, con la mano en el hombro de Crimson. Crimson asintió lentamente. Tienes razón. No me siento al bien, admitió, con la voz baja. Creo que necesito acostarme. Tai vaciló pero asintió. Ve a descansar un poco, dijo, mirando mientras Crimson caminaba de regreso a su habitación. Una vez que el niño estuvo fuera del alcance del oído, Crow se volvió hacia Tai, con expresión sombría. ¿De qué se trataba eso? Tai se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. No lo sé, pero comenzó cuando tomó el cuchillo. ¿Crees que es un trauma? ¿Del otro día? Crow sugirió, aunque su tono traicionaba la duda. Tal vez, a pesar de su madurez, todavía es un niño, respondió Tai. Incluso los adultos están traumatizados por Green. Crow miró por el pasillo donde Crimson había desaparecido. Necesitamos vigilarlo. Tai asintió, apretando la mandíbula. De acuerdo. En su habitación, Crimson se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas. Miró fijamente al suelo, sus pensamientos se arremolinaban en confusión. El recuerdo de Kokusibo, la marca en su rostro y la extraña energía que lo atravesaba tocaban en un bucle implacable. ¿Qué me está pasando?, susurró, con la voz cargada de incertidumbre. Miró a su lado donde Ruby y Yang dormían, sus rostros pacíficos contrastaban marcadamente con su caos interior. Por un momento, dudó. Luego, resolviendo encontrar claridad, salió silenciosamente de la habitación y se dirigió al baño. Parado frente al espejo, Crimson escudriñó su reflejo. Sin ojos adicionales, sin marcas de llamas irregulares, murmuró para sí mismo, con la voz teñida de aprensión. Cerrando los ojos, se centró en la sensación que recordaba de cuando apareció la marca por primera vez. Lentamente, mientras abría los ojos, la marca resurgió, un patrón irregular similar a una llama grabado en su piel. Se veía igual que en su vida anterior. Pero algo se sintió diferente. La marca tenía una resonancia extraña, algo que no podía colocar del todo.
Voy a morir en 20 años. Crimson no pudo evitar preguntarse a sí mismo. Pero él mató estos pensamientos mientras continuaba. Respirando profundamente, Crimson comenzó a concentrarse en las formas de respiración que había usado como demonio. Las técnicas de respiración lunar volvieron a inundar su mente. Sintió que su piel comenzaba a cambiar y sus ojos cambiaban, hasta que un destello de alarma lo detuvo en seco. Crimson detuvo inmediatamente la transformación, observando cómo su cuerpo volvía a su estado normal. Incluso la marca se desvaneció. Me estoy convirtiendo en un demonio, pero he estado usando la respiración lunar instintivamente desde mi renacimiento. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se siente tan diferente? Crimson se preguntó en silencio, el miedo se instaló en su pecho. Crimson, ¿estás ahí? La voz somnolienta de Yang vino desde afuera de la puerta del baño. Sí, volvió a llamar Crimson. He terminado. Dame un momento. Con un suspiro cansado, resolvió lidiar con el misterio más tarde. El día continuó como de costumbre, aunque el ambiente distaba mucho de ser normal. Ruby y Yang eran sus seres hiperactivos habituales, corriendo por la casa con energía ilimitada. Pero Crimson no pudo sacudirse la inquietud, y Tai y Crow no pasaron desapercibidos. Intercambiaron miradas durante todo el día, su preocupación crecía a medida que lo veían alejarse repetidamente. Por la noche, Crow mantuvo a las chicas ocupadas mientras Tai apartaba a Crimson para conversar. Carmesí, comenzó Tai, con su voz firme pero gentil, ¿estás bien? Has estado actuando raro todo el día. Estoy bien, respondió Crimson con una sonrisa forzada. No hay nada de qué preocuparse. Tai frunció el ceño. Soy tu padre. Puedo saber cuando algo anda mal contigo. Crimson dudó y luego dijo, estoy realmente bien. Es que me siento un poco diferente. Probablemente por las heridas. Tai lo estudió por un momento antes de preguntarle, ¿te sientes más ligero? ¿O más enérgico? Crimson parpadeó, sorprendido. Sí, lo hago. Tai suspiró. Eso es normal. Tu aura estaba desbloqueada. ¿Aura? Crimson repitió, no familiarizado con el término. Tai asintió y explicó, el aura es la manifestación del poder del alma. Es lo que separa a los cazadores de los civiles. Cuando se desbloquea el aura de alguien, aumentan su velocidad, fuerza y durabilidad. También sanan más rápido. Tu tío desbloqueó el tuyo mientras estabas desmayado. Es lo que te salvó de un daño permanente. Crimson escuchó atentamente, las piezas de sus extrañas sensaciones comenzaron a encajar. Tai continuó. Normalmente, no desbloqueamos el aura de un niño porque puede hacer que su apariencia se manifieste demasiado pronto. Sin control y comprensión, eso puede ser peligroso. Sin mencionar que aura atrae a Grimm. Lo último que queremos es atraerlos hacia los niños. Apariencia. Crimson hizo eco, otro término desconocido. Una apariencia es una habilidad única desarrollada a partir del aura de uno, explicó Tai. Es una extensión de quién eres. Algunas personas pueden manipular el fuego. Otras pueden crear clones. Hay innumerables variaciones. Pero es importante aprender a controlar porque algunas habilidades pueden ser peligrosas. Crimson asintió, una sensación de hundimiento se instaló en su pecho. ¿Puede una apariencia change cambiar la apariencia de alguien? Preguntó vacilante. Tai asintió. A veces, sí. Las apariencias de las personas pueden afectar sus cuerpos de diferentes maneras. Si notas algo inusual, tienes que decírmelo de inmediato. Carmesí con la palma en la cara, sus pensamientos en espiral. Esta es una broma cruel, ¿no? Pensó sombríamente. Carmesí. La voz de Tai atravesó sus pensamientos, mezclada con preocupación. Crimson levantó la vista, encontrándose con la mirada preocupada de su padre. No quiero que me veas así, no quiero volver a verme así nunca más, aunque vaya a morir. En ese momento, Crimson tomó una decisión. Dejó escapar un suspiro lento y se quitó la mano de la cara cuando las marcas de llamas dentadas cobraron vida. Ardían brillantemente en su piel, provocando que Tai se callara. Mi apariencia ya se ha manifestado, dijo Crimson con una sonrisa cansada. Mi apariencia es solo la marca Demon Slayer. Nada más. Decidió por sí mismo. Capítulo 10. Talla de madera.
Crimson y Tai compartieron la noticia con Crow. Crimson ya ha manifestado su apariencia, lo que sorprendió a Crow. Él había estado allí cuando se desbloqueó el aura de Crimson, él fue quien desbloqueó eso. Eso fue hace apenas unos días, y ahora está mirando las marcas en Crimson Face, la prueba de la manifestación de apariencia de Crimson. Crow no pudo evitar expresar su incredulidad. A la mayoría de las personas les lleva meses, a veces años, manifestar sus apariencias. Algunos nunca lo hacen. Y sin embargo, lo hiciste, apenas unos días después de desbloquear tu aura. Tai Yan se frotó la nuca, mirando a Crimson con una mezcla de orgullo y preocupación. Ni siquiera sé qué decir. Es inaudito. Crimson, de pie frente a ellos con una sonrisa tensa, parecía abrumado por su asombro. Mostró la marca pensando que es la norma que las personas hagan eso después de desbloquear su aura. Su papá hizo que pareciera normal, como se suponía que debía saber que podría llevar meses al menos. Los dos adultos no volvieron a mencionar el problema de la apariencia, pero incluso a medida que pasaban los días, Crimson notó sus miradas persistentes y sus preguntas tácitas. Después de la exhibición inicial, Crimson nunca volvió a dejar que cobrara vida, como si tratara de evitar que esta parte de sí mismo se convirtiera en un espectáculo. Pasaron los meses y la vida se asentó en un ritmo. El siguiente hito llegó en el 5º cumpleaños compartido de Crimson y Ruby. En medio de las risas, el pastel y los regalos envueltos brillantemente, Ruby pidió un sincero deseo. «Quiero que llevemos el apellido de mamá, Carmesí y yo», dijo Ruby, con voz pequeña pero decidida. «Para mamá». Sus palabras silenciaron la habitación. Tai Yan, que había estado sonriendo momentos antes, miró a su hija menor con una mezcla de sorpresa y tristeza. Ruby comenzó, pero su voz vaciló. Crimson, de pie junto a su hermana, no esperaba tal deseo, pero aún así estuvo de acuerdo. «Bien por mí, estaría bien, papá». Por su parte, Tai no solo no se opuso a la solicitud, sino que también la apoyó, y a partir de entonces se cambió oficialmente el apellido de los dos. A partir de ese día, ya no eran solo los hijos de la familia Xiaolong. Eran las Rosas. Ruby Rose, Crimson Rose y Yang Xiaolong, un guiño a su vínculo compartido con Summer. A medida que cambiaban las estaciones, la familia se preparó para celebrar el cumpleaños de Yang. Crimson había estado trabajando silenciosamente en algo especial para ella. Durante semanas, se había levantado antes del amanecer, escapándose de la cama mientras todos los demás aún dormían. Salía de puntillas de la casa a un rincón tranquilo de la casa, donde escondía un cuchillo y trozos de madera y los dejaba esperando. En su vida pasada, Crimson tuvo múltiples actividades artísticas, que incluían el tallado en madera. En ese entonces, sus tallas a menudo representaban la luna o elementos vinculados a su habilidad con la espada, reflejando sus pasiones duales. Esta vez, sin embargo, su inspiración fue su familia. Cuando llegó el cumpleaños de Yang, Crimson se acercó a ella con un pequeño bulto envuelto en tela. Se lo entregó con una cálida sonrisa. «¿Qué es?», preguntó Yang, sus ojos se iluminaron de curiosidad. «Ábrelo y mira», instó Crimson. Yang retiró la tela para revelar una figura de madera de su madre, Summer Rose. El detalle era asombroso, la imagen de Summer había sido capturada con cuidado, desde las suaves ondas de su cabello hasta la suave expresión de su rostro. Los ojos de Yang se abrieron de par en par. «Es Mon mamá», susurró, con la voz llena de emoción. Ruby se inclinó para mirar más de cerca, su expresión cambió a una de asombro teñida de envidia. Crimson se dio cuenta de inmediato y decidió molestarla. «Ruby, ese es el regalo de Yang, no deberías tocarlo». Ruby, al escucharlo sintió más envidia e incluso malestar, le dio una mirada de decepción y dolor sin palabras. Al ver la reacción, dijo apresuradamente: «No te preocupes, Ruby. Yo también hice uno para ti». La cara de Ruby se iluminó. «¿Lo hiciste? ¿En serio?». Él asintió y le entregó una estatuilla idéntica mientras se reía suavemente de su emoción de verdad. Mientras la familia admiraba la obra de Crimson, Tai Yan observaba desde el margen, su expresión era una mezcla de orgullo y nostalgia. Cuando notó la mirada persistente de Tai en las estatuillas, Crimson levantó una ceja. «¿Pasa algo, papá?», él preguntó. Tai se rió entre dientes, rascándose la nuca. «No es nada».
Solo estaba pensando, Ore, tienes mucho talento, ¿lo sabes? Esas figuritas son increíbles. Crimson inclinó la cabeza, sintiendo que había más en las palabras de Tai. Gracias. Tai se aclaró la garganta, mirando las figuras de madera en las manos de Ruby y Yang. Me preguntaba si tú también habías hecho uno para mí. Crimson parpadeó, sorprendido por la pregunta. Oh, no hice uno para ti, admitió. Solo los hice para Ruby y Yang. Los hombros de Tai se desplomaron ligeramente, aunque rápidamente enmascaró su decepción con una sonrisa. Eso está bien. Son hermosas. Has hecho un gran trabajo. Un mes después, Tai recibió su propia estatuilla. Crimson había pasado incontables horas tallándolo, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Era un poco más grande que las que había hecho para Ruby y Yang, representando a Tai, Yang y Summer parados uno al lado del otro. Cuando Crimson se lo presentó a su padre, Tai se quedó sin palabras. Pasó los dedos por las intrincadas tallas, sus ojos brillaban de emoción. Gracias, dijo en voz baja, con la voz espesa. Esto me significa más para mí de lo que crees. A pesar de su satisfacción con las estatuillas, las manos de Crimson ansiaban un desafío mayor. A altas horas de la noche, después de que todos se fueran a la cama, comenzó a trabajar en una nueva talla. Esta era más ambiciosa, una pieza que capturaría a toda la familia, incluida su difunta madre. Lo imaginó como un cuadro. Tai de pie fuerte y orgullosa, Summer a su lado con su sonrisa siempre gentil, y los tres niños rodeándolos en un círculo de calidez y amor. Cada golpe del cuchillo acercaba la imagen a la vida, la madera se transformaba bajo sus hábiles manos. El trabajo fue lento y meticuloso, pero a Crimson no le importó. Esta pieza no era solo arte, era una forma de preservar la memoria de su familia, un tributo a los años que compartieron y los recuerdos de la madre que siempre recordaría. A medida que los días se convertían en semanas, Crimson trabajó incansablemente en la talla. Aunque no compartió su progreso con nadie, el proyecto se convirtió en su forma tranquila de conectarse tanto con su pasado como con su presente. En este nuevo mundo que ahora llamaba hogar, esta pieza sería un símbolo de lazos, un recordatorio de las conexiones más antiguas, una lección para evitar repetir errores pasados y un testimonio de la belleza que se puede encontrar en la unión.